Buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos a la exposición del pragmatismo, el cual va a estar presentada por la abogado Betsaida Ruiz, el ingeniero Franco Arocha, el ingeniero Yanis Díaz y mi persona, el licenciado Cristian Gómez. Antes de empezar la exposición, voy a leerles una frase de Charles Sanders Peirce que reza así, y cito: la identidad de un hombre consiste en la coherencia entre lo que es y lo que piensa. A continuación les voy a leerles nuestra agenda para la exposición del día de hoy, en la cual está definida básicamente por 8 puntos, en la cual vamos a empezar con la definición del pragmatismo, luego vamos a seguir con sus características, seguimos con sus tipos, sus orígenes, los principales representantes, los principios básicos. Ahora vamos a ver lo que es el gerente pragmático y cómo es el pragmatismo en la gerencia moderna. Ok, la definición del pragmatismo no es más que una corriente filosófica que establece que la utilidad del conocimiento y de las cosas se refleja en una aplicación práctica. La palabra como tal proviene del inglés pragmatism, que a su vez viene del vocablo griego pragma, que significa práctica o asunto. En este sentido, el pragmatismo reduce lo verdadero a lo útil y considera que la verdad del conocimiento se encuentra precisamente en aquello que tiene un valor práctico para la vida. Como tal, esta corriente de pensamiento se puede aplicar a la economía, la política, la educación o el derecho, y entre otras ramas más. Para los pragmatistas no es suficiente con los conocimientos teóricos. Tampoco creen que el uso de la razón sea la herramienta necesaria en la obtención del conocimiento y la verdad de las cosas, que son características del racionalismo de Descartes. Ahora vamos a ver sus principales características. Primero, defiende el conocimiento filosófico y científico aplicado a las consecuencias prácticas. Recibe influencia directa de la teoría darwiniana. Utiliza ideas del utilitarismo inglés. No le da importancia a la sustancia ni a la esencia, sino más bien a los resultados prácticos. Establece que la experiencia es el proceso por medio del cual se pueden llegar a obtener información importante para satisfacer las necesidades. Es vista como un tipo de empirismo y está asociado con la practicidad y con la utilidad. Para todos los pragmatistas, ellos son el tipo de persona en el cual para ellos la verdad no es totalmente absoluta y que la teoría no es tan necesaria, sino que más bien defiende el conocimiento recabado por la experiencia. Básicamente es lo que ellos veían en esta forma de filosofía. Vamos a ver dos tipos de pragmatismo, en el cual lo vamos a repasar de manera muy básica, ya que existen muchísimos tipos de pragmatismo y bueno, se nos puede ir toda la exposición hablando de ello. Ok, vamos a ver primero lo que es el realismo filosófico, que no es más que para este tipo de pensamiento, para ellos la sociedad era lo más importante y la forma en la que puede constituir y controlar todos los procesos de la mente de los individuos. El segundo tipo es el pragmatismo nominalista, que ve a los hombres como los principales actores que pueden actuar con libertad para aceptar, rechazar, cambiar o definir los roles, las reglas, las leyes, las normas y las creencias. Es decir, se basan que en el todo, que en el centro de todo están los hombres que tienen ese poder de hacer todos esos cambios. En cambio, en la primero que vimos es que la sociedad es la que realiza esos cambios y los hombres después tienen que adaptarse. Ahora lo voy a dejar con mi compañera Betsaida Ruiz. Buenas tardes, profesor, buenas tardes, compañero. Mi nombre es Betsaida Ruiz. Mi punto a exponer es el origen del pragmatismo, el cual se destaca como un movimiento filosófico que comenzó en los Estados Unidos en la década de 1870, como lo son Charles Sanders Peirce y su máxima pragmática, el cual se le atribuye el mérito de su desarrollo junto con los contribuyentes de finales del siglo XIX, como lo son William James y John Dewey, guiando su dirección, el cual fue determinada por los miembros del Club Metafísico, donde se agrupaban Charles Sanders, William James, Chauncey Bray, así como por John Dewey y George Hebert. El primer uso impreso del nombre del pragmatismo fue en 1898 por James, quien atribuyó a Peirce el haber acuñado el término a principios de la década de 1870. James consideró la serie Ilustraciones de la lógica de la ciencia de Peirce
donde incluía la fijación de la creencia y especialmente cómo hacer que nuestras ideas sean claras como la base del pragmatismo. El pragmatismo disfrutó de una atención renovada después de que William Wang, Orman Quine y Winfried Seller utilizaran un pragmatismo revisado para criticar el positivismo lógico en la década de 1960. Inspirado por el trabajo de Quine y Seller, una clase de pragmatismo conocida a veces como neopragmatismo, ganó influencia a través de Richard Rorty, el más influyente de los pragmáticos de finales del siglo XX. El pragmatismo contemporáneo puede dividirse ampliamente en una estricta tradición analítica y un pragmatismo neoclásico que se adhiere al trabajo de Peirce, James y Davey. Algunos de los pensadores que sirvieron de inspiración para varios pragmáticos son los siguientes: Francis Bacon, que acuñó el dicho del conocimiento en sí mismo es poder; David Hume, por su explicación naturalista del conocimiento y la acción; Thomas Wright, por su realismo directo; Immanuel Kant, por su idealismo y de quien Peirce deriva el nombre de pragmatismo; George Berkeley, por su proyecto para eliminar todos los conceptos poco claros de la filosofía; y Henry Bergson, que influye en William James para renunciar al intelectualismo y a los métodos lógicos. Podemos decir que el pragmatismo influye en la gerencia en cuanto a que los gerentes deben considerar la dimensión del rombo filosófico al momento de diseñar las organizaciones, sin olvidar el componente metodológico. El pragmatismo del siglo XIX, en donde se guía por el mundo real del objetivo y el cual se relaciona con la insistencia en las consecuencias como manera de caracterizar la verdad o significado de las cosas. No hay verdades absolutas y esto se guía por una dirección de perspectiva futurista. Uno de los autores que también contribuyó mucho en cuanto al pragmatismo a que influyera en la gerencia fue Cambridge en 1839 y 1914, donde él indicaba que la única función del pensamiento es la de reproducir creencias y toda creencia. Es una regla de acción, así pues el objetivo final del pensamiento es la producción de hábitos de acción. El pragmatismo nace como un método lógico para esclarecer conceptos, permitiendo mostrar cómo podemos alcanzar conclusiones verdaderas en la investigación. Es por ello que podemos indicar que este pragmatismo incide en la gerencia al separar los principios de los medios resultado, eficiencia. Es decir, que este se enfoca en un resultado, sin estar interesado en el mejoramiento y desarrollo de su equipo. Este estimula la dependencia, pero no prevé la capacitación. Y es por ello que la gerencia puede actualmente envolver, apoyar, guiar y controlar las actividades diarias a través del monitoreo de las compañías y el cómo se desenvuelve en la estructura de la organización. Me permitidme indicar el origen del pragmatismo desde el tiempo de su creación y indicar un poco en cómo se lleva en la actualidad en cuanto a las empresas y a las organizaciones. Como principales representantes del pragmatismo tenemos a Charles Peirce, 1839-1914, quien fue el autor de alrededor de 80.000 páginas en los temas de interés e inspiración. Fue uno de los grandes filósofos y científicos estadounidenses de finales del siglo XIX. Es también tenido por padre de la semiótica moderna junto a Ferdinand de Saussure. Tenemos también a William James, 1842-1910, que fue un filósofo y psicólogo estadounidense. Fue un legendario profesor de la Universidad de Harvard y hermano mayor del célebre escritor Henry James. Creó su propia doctrina del pensamiento que llamó empirismo radical y fue un fundador también de la psicología de la religión.
John Dewey, 1859-1952, fue un psicólogo, pedagogo y filósofo, considerado por muchos el más importante pensador estadounidense de la primera mitad del siglo XX. Se le asocia a la pedagogía progresista estadounidense, ya que en sus escritos sobre educación fueron particularmente célebres. También escribió sobre arte, lógica, democracia y ética. Promovió siempre la unificación entre teoría y práctica, entre pensamiento y acción. Como podemos mencionar unos principios básicos, algunas de las diversas posiciones interrelacionadas que a menudo son características del filósofo, que trabajan desde un enfoque pragmático, en donde incluyen la epistemología justificación, siendo esta una teoría coherentista de la justificación que rechaza la afirmación de que todo conocimiento y creencia justificada descansa finalmente en una base de conocimiento no inferencial o creencia justificada. Los coherentes sostienen que la justificación es únicamente una función de alguna relación entre creencias, ninguna de las cuales son creencias privilegiadas en el sentido sostenido por las teorías fundamentalistas de la justificación. Epistemología verdad, una teoría deflacionaria o pragmática de la verdad. La primera es la afirmación epistemológica de que las afirmaciones de que la verdad predica de una afirmación no atribuyen una propiedad llamada verdad a tal enunciado, mientras que la segunda es la afirmación epistemológica de que las afirmaciones en cuanto a la verdad predicada de una afirmación atribuyen la propiedad de utilidad para creer tal declaración. Metafísica, una visión pluralista de que hay más de una forma sólida de conceptualizar el mundo y su contenido. Dentro de estos principios básicos también tenemos la filosofía de la ciencia, con una visión instrumentalista y científica, antirrealista de que un concepto, teoría científica debe evaluarse por la eficacia con que explica y predice los fenómenos en oposición a la precisión con que debe describir la realidad objetiva. La filosofía del lenguaje es una visión antirrepresentacionalista que rechaza analizar el significado semántico de proposiciones, estados mentales y enunciados en términos de correspondencia o relación representacional, y en su lugar analiza el significado semántico en términos de nociones como disposiciones para la acción, relaciones inferenciales y roles funcionales, por ejemplo, el conductivismo e inferencialismo. No deben confundirse con la pragmática, un subcampo de la lingüística sin relación con el pragmatismo filosófico. Además, la forma del empirismo, falibilismo, verificacionismo y una metafilosofía naturalista de 15 son todos los elementos comunes de la filosofía pragmática. Muchos pragmáticos son relativistas, epistemológicos y ven que esta es una faceta importante de su pragmatismo, pero esto es controvertido y otros pragmáticos argumentan que tal relativismo está seriamente equivocado. Por ejemplo, Hilary pugna Susan Hart. Buenas noches. Continuando con nuestra exposición, y como hemos visto hasta ahora, el pragmatismo sugiere que la principal tarea de la filosofía y de la ciencia es generar conocimientos, claro, pero conocimientos que sean útiles y que sean prácticos. En otras palabras, la máxima del pragmatismo es que las hipótesis que nosotros hagamos debemos trazarlas en consecuencia o de acuerdo a lo que sería la práctica. Entonces, esta sugerencia o esta máxima del pragmatismo sugiere de forma más específica o repercute en lo que sería el principio básico del pragmatismo, como qué sería la verdad entonces, cuáles serían los puntos de partida para las investigaciones y cuál es la importancia de nuestras experiencias. De acuerdo.
Con respecto a la verdad, lo que hace el pragmatismo es dejar de fijarse o de poner atención en una verdad absoluta, ¿ok? Entonces, el pensamiento pragmático no tiene como que la finalidad de ver a la verdad como algo metafísico, sino ver a la verdad como una herramienta necesaria para adaptarnos a lo que nos rodea y poder sacar provecho de esto. Si esto lo vemos de otra manera, el pensamiento pragmático dice que la verdad solo es útil cuando conserva nuestro modo de vida y nos garantiza que a través de ella nosotros podremos adaptarnos al mundo que nos rodea. Entonces, la filosofía y el conocimiento científico, en este sentido, se podría decir que tienen un propósito principal, que es, por supuesto, detectar y satisfacer las necesidades. De esta manera, el contenido de nuestros pensamientos o de lo que pensemos está determinado por la manera en que nosotros usamos esa verdad. Entonces nosotros construimos y utilizamos esta representación de la verdad para usar este conocimiento posteriormente, siempre y cuando garanticemos que esto que nosotros consideramos como verdad nos sirva de algo. Entonces, bueno, esto es lo que básicamente se entiende como la verdad como principio del pragmatismo. Que sea no una verdad sustancial ni racional, sino que sea una verdad que nos permita conservar nuestros modos de vida. Por otro lado, y continuando, con respecto a la experiencia, el pragmatismo dice que es un proceso mediante el cual nosotros vamos a obtener información que nos va a ayudar en parte a sobrepasar y a reconocer nuestras necesidades. La experiencia es lo que nos va a dar a nosotros material para luego nosotros usarla para crear conocimiento. Pero no porque contenga por sí misma una información especial, sino porque esa información entra en contacto con nosotros desde el mundo exterior, porque nosotros estamos siempre interactuando y experimentando. Es por esto que nosotros a partir de estos experimentos, que son lo que vivimos básicamente, nosotros podemos crear una realidad en torno a lo que pensamos y sentimos en ese momento, porque lo podemos percibir con nuestros sentidos. Entonces, esto es básicamente lo que establece el pragmatismo como principio de experiencia, que nosotros podemos obviamente interactuar con el mundo que nos rodea a través de nuestros sentidos y con toda esta experiencia es que nosotros vamos a poder generar un conocimiento útil. Finalmente, en esta parte de los principios del pragmatismo se establece que la investigación debe siempre apuntar hacia la idea de progreso. Entonces se puede ver que la investigación no es una actividad comunal y activa, que es más bien un proceso científico y que debe tener siempre una posibilidad de ser verificada y medible. Entonces de esto se desprende que el pragmatismo apoya al método científico. Y bueno, suma a esto que debe siempre un investigador plantearse un problema y a este problema poder darle solución. Básicamente lo que quiere decir esto es que la investigación siempre, desde el punto de vista pragmático, tiene que estar orientada a solucionar un problema o una dificultad o adversidad para poder generar valor al entorno, considerando que, bueno, esta es la máxima del pragmatismo. Continuamos con el siguiente punto, el gerente pragmático. Según la opinión de Alfredo Ángel en su artículo Pragmatismo, Élites y Liderazgo del 20 de junio del 2001 en la revista AK Consultores, él señala que en el mundo gerencial se ha sostenido siempre o durante muchos años que los buenos gerentes son aquellos que son esencialmente pragmáticos. Y bueno, sí se tienen grandes historias de gerentes pragmáticos en el mundo y en Venezuela, pero fueron más que todos gerentes que tuvieron éxito en medio del bottom line and profit.
y que lo hicieron a costo de mucho resentimiento de la gente, de una cultura organizacional que era más que todo antes fundamentadas en grupos, en lealtad, en gente de confianza a toda prueba, en gerentes que eran adulantes hacia arriba, pero autoritarios e irrespetuosos hacia abajo. Para estos gerentes lo único que importaba era los resultados, sin importar el proceso, sin importar el mejoramiento, el desarrollo de su equipo, sin importar los problemas con conflictos psicológicos o biológicos que pudieran afectar la calidad de vida de los trabajadores, simplemente se enfocaban en rentabilidad y en productividad. Era más que todo gerentes que no les importaba tipo presionar, gritar, ofender, hasta degradar a colaboradores, siempre y cuando se pudieran obtener los resultados. Gerentes que no estimulaban la autodependencia, ni la facultad, ni las confianzas de sus trabajadores, sin capacitarlos, motivarlos y bueno, llevarlo a todos estos escenarios que el día de hoy se viven más cuando se hace otro tipo de enfoques y se involucran en la ecuación otros términos como también que la persona esté cómoda y la inteligencia emocional, el trabajo en equipo, el alto desempeño y todo esto. Bueno, de aquí podemos concluir que para que un gerente pueda aplicar el pragmatismo, primero tendría que visualizar sus propias capacidades, su nivel de liderazgo, su compromiso con la organización y poner sobre todo siempre su ética y su moral antes de actuar. Buenas noches, por acá Yanis Díaz. Yo les voy a hablar del pragmatismo dentro de la gerencia moderna y bueno, cuál es la utilidad práctica de esta corriente filosófica en la gerencia actual. Primero que nada, vamos a definir qué es una persona pragmática. Se dice que una persona es pragmática en el marco del fundamento de esta corriente filosófica cuando esta persona se centra en la consecución de sus objetivos más que en la forma y en la manera de conseguirlos. Importa más el fin que los medios. Es decir, pone especial atención a las consecuencias de sus acciones y si ellas le van a conducir directamente hacia el objetivo que está buscando. Ahora bien, ¿qué es un gerente pragmático? Obviamente, un gerente pragmático es una persona pragmática. Sin embargo, esto es utilizado muchas veces como un término discreto que indica puntualidad en la consecución de los objetivos estratégicos. Es decir, dicen que una persona es pragmática cuando se olvida de los detalles, de las situaciones colaterales y se centra en conseguir el objetivo. Porque el pragmatismo entiende por utilidad práctica aquello que satisface los intereses subjetivos del individuo, sean los intereses que sean. Para los pragmatistas, la verdad y la bondad debe ser medida de acuerdo al éxito que tengan en la práctica. Es decir, algo es bueno o malo de acuerdo al éxito que eso tenga en la práctica o en la satisfacción de alguna necesidad en particular. Es decir, la actitud predominante de manera práctica busca la eficacia y la utilidad, siendo la utilidad la base de todo el significado de este estilo de gerencia. Entonces, nosotros podríamos decir que un gerente es pragmático cuando busca la eficiencia y la utilidad, y esto en muchas ocasiones puede ser visto como un valor, porque evita perder el tiempo en debates o en situaciones que son inútiles y se enfoca netamente en la satisfacción de las necesidades y en el cumplimiento de las expectativas. Este tipo de personas puede percibir e interpretar la realidad de una forma muy particular y tiene una enorme capacidad de centrarse en los objetivos y en el fin último de lo que desea conseguir como gerente. Lamentablemente, asociado al pragmatismo, existen más consideraciones negativas que positivas en torno al tema de la gerencia, porque más allá de la consecución de los objetivos y que es el tipo de gerente que te garantiza eficacia, tiene un alcance limitado para el tratamiento de las relaciones humanas. Basado en esto, pues nos recuerda a Maquiavelo cuando en su famosa cita que indica que el fin justifica los medios. Es decir, un gerente que tiene este tipo de visión del mundo considera que lo único importante es conseguir los objetivos que él tiene marcados en la empresa y no importa a costa de qué. Entonces esto trae otra serie de situaciones colaterales como son el desinterés por el desarrollo humano de su equipo. A este tipo de gerentes normalmente no le interesa pagar capacitación o formación a su equipo, no le interesa motivar a su equipo,
considera que el equipo debe estar motivado por defecto. A su vez tiene un pleno desconocimiento de todos los conflictos de origen psicológico. No le importa básicamente cuál es el estado emocional del equipo de trabajo y tiene un comportamiento que puede ser negativo, desconfiado e incluso llega a ser arrogante. Este tipo de gerentes igualmente hace muy poco énfasis en la importancia de los perfiles, valores y competencias, así como los indicadores de desempeño. Es decir, obviamente está tan centrado en los objetivos que olvida el aspecto humano del equipo de trabajo que lo acompaña y suelen ser un tipo de gerencia muy negativa y bastante difundida en toda América Latina, lamentablemente. Es el tipo de gerencia al garrote, el tipo de gerencia, bueno, voy a buscar lo que necesito. Sin embargo, obviamente tiene aspectos rescatables porque el gerente pragmático es aquel gerente que en un momento de crisis puede ir a buscar solucionar un problema puntual, deshaciéndose de todas las consideraciones laterales, y esto pues tiene un efecto práctico en algún momento. Sin embargo, los aspectos negativos de este tipo de gerencias son mucho mayores que los efectos positivos. Obviamente el pragmatismo se manifiesta dentro de las personas como rasgos, entonces un gerente puede tener algunos rasgos pragmáticos. Vamos con algunos ejemplos prácticos. Por ejemplo, en la negociación puede darse el caso que hay que hacer algún tipo de negocio o transacción con otra persona o con otra corporación que, mira, no le agrada en absoluto, preferiría no verla, no tener ningún trato, pero la utilidad o el beneficio que va a reportar esa negociación es prioritaria. Entonces la negociación se da. En ese caso decimos que la persona está siendo pragmática. En el tema legal, por ejemplo, cuando un partido político hace un pacto con otro partido político de una ideología totalmente distinta a la suya para aprobar una ley en concreto, ambos partidos en algún momento renuncian un poco a sus ideales porque creen que la ley está por encima de los intereses y valores que ellos tienen. Por eso el pragmatismo beneficia la utilidad por encima de los valores. Otro ejemplo, puede ser en el caso de las leyes en todos los países. Hay algunas leyes que son comunes, por ejemplo, el tema del tránsito. A pesar de que las sociedades tengan unas culturas y religiones y costumbres totalmente diferentes, las reglas del tránsito, por ejemplo, se mantienen en la mayoría de los países. Y eso es otro ejemplo de pragmatismo. Otro ejemplo que sucede con muchísima frecuencia es el tema del agro versus la ecología. Muchas veces, para solventar problemas de alimentación de la población, muchos gobiernos deprecian el tema ecológico en función de la producción. Se producen deforestaciones que, claro, ellos saben que en un futuro van a tener un bosque deforestado y eso va a tener algunas consecuencias, pero a pesar de que están en conocimiento de esas consecuencias, necesitan resolver un problema puntual que tienen en este momento, por lo cual benefician la producción agrícola en detrimento del ambiente. Otro ejemplo que se da muchísimo, se da en equipos deportivos, se da en equipos de investigación, es la contratación de un entrenador o un asesor rival. Eso sucede muchísimo, sucedió posguerra, la famosa fuga de cerebros, que a pesar de que una persona tiene otra ideología, viene de otro país, con otros conocimientos, otra formación, conviene contratarle porque es importante incorporar sus conocimientos al equipo de trabajo, por lo cual son incorporados y el valor que ellos van a aportar dentro de los equipos de trabajo está muy por encima de la consideración que tengan respecto a otras cosas, pues. Ya a modo de cierre, les dejamos acá 7 conceptos o ideas finales en relación a la filosofía del pragmatismo. La primera es sin valores finales. El principio fundamental de la filosofía pragmática es que el hombre crea sus propios valores durante el curso de la actividad. No hay valores fijos de los tiempos que están por venir. Incluso todo lo que tenemos como verdad el día de hoy son productos del hombre. No existen verdades absolutas. 2. El énfasis en la experimentación significa poner a prueba cada afirmación descubriendo sus implicaciones prácticas. Si estas implicaciones son deseables, son buenas, se acepta la declaración y de lo contrario se rechaza. Es decir, lo único bueno es lo que tiene implicaciones prácticas positivas.
El tercero, creencia en la filosofía práctica. El pragmatismo cree que la filosofía no es simplemente una sabiduría del pasado. La verdadera filosofía es aquella que ayuda a la resolución de los problemas prácticos del día de hoy. La cuarta, énfasis en el principio de la utilidad. El pragmatismo es una filosofía utilitarista que sostiene que la realidad es un principio que radica en su utilidad. Cualquier idea o cosa que no sea útil es adecuada y correcta. Importancia del poder humano. El pragmatismo enfatiza en gran medida el poder del hombre. En virtud de este poder, el hombre puede crear un ambiente que sea útil, que sea beneficioso y que sea propicio para su desarrollo. Es decir, a través del pragmatismo se genera un bienestar para la sociedad. 6. La realidad aún en proceso. Para los pragmáticos, el futuro es más brillante en comparación al presente. Es decir, lo mejor para los pragmáticos es lo que está por venir. Todo está en un proceso de formación y desarrollo. Y por último, el aprender haciendo, que es una de las premisas bases que nos deja el pragmatismo el día de hoy, es la importancia de la actividad. El pragmatismo hace gran énfasis en la actividad más que en las ideas. Los pragmáticos sostienen que las ideas nacen de las actividades. El hombre es un ser activo, así que la mayor contribución del pragmatismo es el principio del aprender haciendo. Buenas noches y gracias a todos por su tiempo y su atención.